Hola, buenas tardes. No sé si me están escuchando. Vamos a esperar un minuto más a ver si alguien más se une a este webinar que estamos presentando hoy. Perfecto, qué bueno que se escuche bien. Sí, las personas que no puedan escucharlo en este momento va a quedar grabado, así es que más adelante pueden verlo tanto ustedes o alguien que ustedes conozcan y que estén interesados en el tema. Yo sé que estar conectado un día viernes no es el mejor horario, pero bueno, por razones de fuerza mayor tuvimos que hacerlo hoy, pero lo importante es que van a poder verlo más adelante con calma cuando ustedes puedan. Bueno, en honor al tiempo vamos a partir. No sé si pueden ver la presentación. ¿Logran ver la presentación? No sé si alguien me puede contestar. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, antes que todo, mi nombre es Luis Vergara. Como pueden ver ahí en la presentación, yo soy médico internista, también trabajo como médico del deporte y voy a ser el docente a cargo de este curso de intervención nutricional en lesiones deportivas. Y la intención de este webinar es más que nada tratar de mostrarles la importancia de este tema y también motivarlos a que podamos entre todos hacer el curso. Yo creo que el aspecto más importante no es que yo les vaya a entregar una receta de cocina de cómo hay que hacer las cosas, sino más bien yo les voy a presentar toda la información que yo dispongo de la experiencia que he ido adquiriendo en el último tiempo, el material científico, publicaciones que existen hasta el día de hoy, pero la idea es que el curso se lo hagamos entre todos. Si alguno de ustedes tiene experiencia y tal vez hay alguna cosa que nosotros no toquemos en el curso, es importante que ustedes también puedan aportar y entre todos crear un poco el curso. Bueno, antes que todo, yo siempre me gusta partir mis charlas diciendo que yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna empresa de alimentos, ni farmacéutica, ni ningún tipo de suplemento. Por lo cual todas mis opiniones, mis visiones y todo el material que yo tengo es totalmente de manera desinteresada, ni tampoco hay algún conflicto de interés, especialmente en suplementos. Ustedes saben que hay muchas charlas en la web o en congresos que uno habitualmente asiste y uno se da cuenta que hay un interés comercial por detrás y en verdad nos están vendiendo un producto y no es realmente lo que uno va a ver. En nuestro caso, toda opinión y todo lo que yo les presento acá es totalmente libre y estamos en un lugar donde podemos hablar libremente sin ninguna presión de las farmacéuticas o de alguna empresa. Bueno, siempre cuando uno se presenta frente a un grupo de personas, me gustaría un poco contarle quién soy yo para que me conozcan. Como yo les decía, mi nombre es Luis Vergara, yo soy internista, yo estudié medicina en la Pontificia Universidad Católica en Chile, yo soy chileno. Estudié medicina ahí, hice mi pregrado, también estudié mi especialidad, que es medicina interna. Estudié en la misma universidad, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, que es una clínica que está por detrás de la universidad. Eh, También ahí, después de terminar, me quedé como docente, como académico universitario, y gran parte de mi formación en medicina interna la hice ahí. En relación al deporte, trabajé en el Club Deportivo de la Universidad Católica, que es un club vinculado a la universidad, que es el club deportivo más grande actualmente en Chile, tiene más de 10 ramas de deportes y también tiene un equipo de fútbol profesional. Y también trabajé en la clínica METS, que es una clínica allá en Chile que es especializada en medicina del deporte, que es la de referencia y que la mayoría de los deportistas de alto rendimiento tienen convenio y se van a atender ahí. Esa es mi carrera a nivel nacional en Chile. A nivel deportivo, la mayor parte de mi formación la hice en Barcelona. Mi primera estadía fue el año 2011, en que estuve en el Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat, acá en Barcelona. Y también fue mi primer contacto con el Barcelona, con el Barça. Ahí hice una pasantía más bien corta,
en que pude ver cómo trabajaban. Estaba recién inaugurada la ciudad deportiva, hasta el año antes estaban todos trabajando en el Camp Nou, y me permitió conocer un poco cómo trabajaban, conocí el equipo médico y fue el primer contacto con ellos. Y la segunda formación acá en Barcelona fue el año 2017, en que hice mi máster en nutrición deportiva en la Universidad de Barcelona, y el Barça fue mi lugar de prácticas inicialmente, y posteriormente es cuando pude colaborar con el equipo médico en un protocolo de intervención nutricional en lesionados, con la doctora Lizárraga, que es la jefa del área de nutrición, con Mireia Porta, que es la otra nutricionista que trabaja ahí con el plantel y con las divisiones inferiores, y con Ricard Pruna. Ricard Pruna es el médico jefe y el médico del plantel del Barcelona, del primer equipo. Entonces, junto a ellos me pidieron que hiciera un protocolo de intervención nutricional. Previamente se hacía cierto grado de intervención en el área nutricional, pero no estaba protocolizado, y mucho menos estaba basado en evidencia, que era lo que me habían encargado, de tratar de hacer una intervención, pero que se justificara con argumentos científicos. Y ese fue mi labor, lo creamos, ese protocolo se está implementando actualmente desde las inferiores hasta el primer equipo, y es más que nada lo que yo les quiero contar y compartir con ustedes mi experiencia, qué es lo que yo he ido aprendiendo, y que, insisto, que entre todos podamos ir perfeccionando estos protocolos para que ustedes lo puedan aplicar con sus pacientes en el día a día. Estos protocolos no es necesario estar en el Barcelona para hacerlo, uno lo puede hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier parte. A ver, lo primero que les quiero preguntar a ustedes es ¿por qué tendríamos que hacer una intervención nutricional en un lesionado? ¿Por qué es la importancia? Para que se imaginen un poco y veamos la importancia, les voy a poner un ejemplo un poco bien apegado a lo que me ha pasado a mí. Y es que, independiente de lo que nosotros seamos médicos del deporte, como en mi caso, o seamos fisioterapeutas o kinesiólogos, como se conoce aquí en Chile, o seamos nutricionistas, dietistas, seamos médicos de otra área, seamos enfermeras, seamos entrenadores, profesores de educación física, o independiente de lo que hagamos, y que estemos en contacto con deportistas, las lesiones son parte del día a día, porque lamentablemente las lesiones forman parte de ser deportista. Yo creo que el deportista que nunca se ha lesionado es que realmente o no es deportista, o a lo mejor no ha dado el máximo de sí, porque el darlo todo genera lamentablemente tener lesiones. Entonces, queramos o no, tenemos que convivir con las lesiones, tenemos que tratar de evitarlas en lo posible, pero también, una vez que las tengamos, tratar de recuperarnos lo antes posible. Por eso, independiente de cuál sea nuestra profesión del área de la salud vinculada con el deporte, es importante que sepamos cómo afrontarlo. También es importante muchos deportistas que están interesados en el tema, también les interesa porque cuando uno está lesionado también trata de buscar la manera de poder salir rápido de la lesión, y la parte nutricional es muy importante. Entonces, para comenzar, como les decía, vamos a poner un ejemplo bien extremo, pero no es tan irreal como ustedes pueden parecer. Supongamos que ustedes están trabajando en el Barcelona, en el Barça. Entonces, ustedes son parte del equipo médico, independiente de la profesión que ustedes tengan, y estamos en la semifinal de la Champions League. El Barcelona está jugando en el Camp Nou, en su estadio, y van ganando 3-0, van ganando bien, y Messi se lesiona a mitad del segundo tiempo. Le hacemos una evaluación completa y comprobamos que tiene una rotura, un desgarro del bíceps femoral, de un músculo de la pierna. Y por las características de esta lesión, uno estima más o menos que el tiempo de recuperación va a ser entre 2 a 3 semanas, pero lamentablemente la final de la Champions, que el siguiente paso, es en 3 semanas. O sea, vamos a estar bien justo en los tiempos. Y hay que saber también que no es llegar y entrar a competir en la final, sino que previamente hay que entrenar, hay un proceso previo a jugar un partido de esta envergadura. Entonces, la final 3 semanas, tenemos a Messi lesionado, todos sabemos lo importante que es Messi. Entonces, llega a nuestra oficina, a nuestro despacho, el presidente del Barcelona y el entrenador. Se acercan a ustedes y les dice, necesitamos a Messi como sea. Estamos en la final de la Champions, necesitamos recuperarlo y lo necesitamos sí o sí. ¿Qué harían ustedes? Yo creo que la presión que tiene ese profesional de la salud no es menor, porque Messi es Messi, es la final de la Champions, tenemos que recuperarlo.
¿Qué es lo que nos pasa? Caemos en pánico, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo yo apurar una lesión que sabemos que hay unos tiempos determinados? No podemos apurar más de lo que la lesión puede. Hay un periodo de cicatrización, ¿cierto? Que no podemos adelantar. Pero me están pidiendo que lo tenga lo antes posible listo para jugar. Entonces, para no entrar en pánico, ¿qué pensamos? Que la Champions la vamos a perder. Si no está Messi, adiós Champions, ¿cierto? O sea, a nivel competitivo, probablemente no va a hacer perder el campeonato. Pero no es solamente eso, hay un tema económico por detrás. Entonces, yo les pongo aquí, imagínense las pérdidas económicas que tendría el Barcelona si Messi se lesiona. Imagínense no solamente los costos en el diagnóstico, en hacerle una resonancia, en hacerle, no sé, todos los tests que uno hace a los jugadores lesionados, sino también en el tratamiento, pero también van a haber menos entradas, menos ventas de entradas en el estadio, van a haber menos auspiciadores, porque probablemente menos personas van a querer ver la transmisión por televisión del partido porque no va a estar Messi. Mucha gente lo ve porque quiere ver a Messi. Hay menos compra de souvenir, de camiseta, en fin, es una pérdida económica que es muy alta. Yo les pregunté a los del Barcelona cuánto ellos estimaban, pero no me quisieron decir, pero probablemente es una pérdida grande económica. Entonces tenemos que ver cómo lo podemos sacar adelante. Y bueno, todos los que son kinesiólogos o fisioterapeutas saben que hay muchos tipos de terapias para poder recuperar a un jugador. Está la crioterapia, ondas de choque, ultrasonido, el plasma rico en plaquetas, que es bien cuestionable si sirve o no. Hay inyecciones de factores de crecimiento, en fin, hay muchos tipos de técnicas que se han inventado, muchos de los cuales tampoco se han comprobado que realmente sirvan, o algunos inicialmente uno veía que servía mucho, por ejemplo la crioterapia, que fue una revolución hace un año atrás y ahora se está viendo que parece que es todo lo contrario, que está haciendo más daño que lo que se pensaba. Y muchos de ellos tienen costos altos, algunos tienen sus complicaciones, inyectar plasma rico en plaquetas, hay también riesgo de infección, de como cualquier procedimiento. Y estamos gastando millones de dólares, de euros, en terapias que tal vez ni siquiera sepamos si realmente sirven. Esta foto la encontré muy interesante, fue hace varios años atrás, está el mismo Messi, un poco más joven, como pueden ver. Y como pueden ver aquí en este artículo del diario, mostraban que Messi estaba usando un sistema patentado por la NASA. O sea, imagínense que Messi usando tecnología de la NASA para tratar de eh, recuperarse lo antes posible. O sea, a ese nivel de necesidad se está usando en el deporte para tener a las estrellas lo antes posible. Entonces, si nos ponemos a pensar, estamos usando tecnología de la NASA o tecnología muy cara o que ni siquiera sabemos si funciona y nadie se ha puesto a pensar, o muy pocos, que realmente el tema nutricional es algo básico y que sin duda nos va a influenciar directamente en la recuperación de la lesión. Entonces, lamentablemente, el aporte de la nutrición por mucho tiempo, muchas décadas, ha sido considerada como poco valiosa y, por qué no decirlo, subestimado. Ustedes saben que el tema nutricional ahora en los últimos años ha recobrado importancia porque se han dado cuenta de la importancia que tiene. Yo creo que la nutrición en todas sus áreas va a ser la próxima revolución a nivel de medicina en este siglo, porque realmente no sabemos qué comer. Yo creo que recién estamos aprendiendo un poco a comer. Y esto también se extrapola a los deportistas. Entonces el tema nutricional nadie le ha dado el peso que tiene, y si pensamos una lesión, como por ejemplo un desgarro, una rotura muscular, no es más que empezar a fabricar nuevamente proteínas musculares, empezar a reparar el daño, que es equivalente a construir una casa, ¿cierto? Aquí ladrillo a ladrillo, con cemento, con agua, con tierra, con arena, formar esta mezcla para ir pegando uno a uno estos ladrillos. Y es lo mismo en el tema de una lesión. Necesitamos proteína para fabricar músculo, pero también necesitamos aminoácidos, necesitamos vitaminas como cofactor enzimático de toda esta cadena de, de reacciones químicas que necesitamos. Necesitamos estar bien hidratados, necesitamos agua, necesitamos algunos micronutrientes, en fin. Es igual que construir una casa. Y si nosotros, cuando estamos construyendo una casa, no le damos al constructor o al ingeniero
una cantidad de ladrillo suficiente, la construcción se va a retrasar o no se va a efectuar correctamente. O si no le damos cemento, tampoco se va a poder pegar cada una de estas piezas. La parte nutricional es lo mismo. Si nosotros no damos una cantidad de proteínas necesaria, o no damos micronutrientes, o no damos algunos factores antiinflamatorios, antioxidantes durante el periodo de inflamación, sin duda que la reparación no va a ser de la misma calidad a que si le damos todos los ingredientes necesarios. Por eso es un tema que es importante considerar y en los últimos años se está considerando más. Todo esto que yo les comenté como una idea hipotética no es tan alejado de la realidad. De hecho, ustedes saben que hace un par de meses, cuando estuvo la pretemporada del Barcelona, Messi se lesionó el sóleo. De hecho, ahí está la fotografía que le duele el sóleo de la pierna derecha. Y como puedes ver, ustedes saben que el Barcelona hizo una gira por Estados Unidos y la empresa, la productora que llevó al Barça a Estados Unidos, empezó a cobrarle al Barcelona que no estaba Messi. Fue a la gira sin Messi, entonces no le iban a pagar todo el dinero que inicialmente le iban a pagar. Pero claro, en Estados Unidos querían ver a Messi, también querían ver al Barcelona, pero querían ver al mejor, o uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces también hay un tema económico. Y estas portadas son de esta semana, o de la última semana, en que ustedes saben que Messi está lesionado, el Barcelona no ha tenido los resultados que ellos querían. La fotografía que está acá abajo a la izquierda es de hace 2 días atrás, en que Valverde, que el entrenador, le dice, cuando le pasa algo a Messi, se para el mundo. Efectivamente es así, ahora está con una lesión en el aductor y tienen que recuperarlo lo antes posible porque de aquí a 2 semanas parten la Champions y hay que recuperarlo rápido. Entonces todo esto que yo les inventé como una historia hipotética, realmente es así y ocurre así. Ahora, es poco probable que alguno de nosotros, me incluyo, seamos el médico o el fisioterapeuta o el nutricionista de Cristiano Ronaldo o de las grandes estrellas. Nosotros estamos en contacto día a día con deportistas normales, de alto rendimiento, amateur, aficionados. Nosotros como deportistas convivimos con muchos deportistas que tienen lesiones y el lesionado que vamos a ver día a día, el lesionado habitual que vemos, ¿cierto? No ninguna gran estrella. Pero ello también se aplica. O sea, cuando hay un amigo nuestro, un paciente nuestro que necesita correr una maratón en unas pocas semanas y está lesionado, tenemos que tratar de recuperarlo lo antes posible. Y por eso es la importancia de saber cómo aplicar la nutrición en el periodo de la lesión. Ahora, un tema muy importante es que cuando un jugador se lesiona, por ejemplo, un desgarro en el recto femoral, por ejemplo, un tema es que cicatrice la lesión, que eso es como el problema fundamental. Sin embargo, hay otros problemas que se agregan y que van de manera paralela con un deportista lesionado. Ustedes saben que un deportista lesionado, por razones lógicas, va a dejar de entrenar y va a estar en un periodo de inmovilización, que es los primeros días. Cuando ocurre la lesión, como podemos ver aquí en este gráfico, supongamos que en este momento ocurre la lesión, empieza el periodo de recuperación o cicatrización de la herida. Sin embargo, como el deportista va a estar detenido sin entrenar, va a empezar a perder masa muscular. Hay estudios que se han visto que en deportistas de alto rendimiento se puede llegar a perder más de 1 kilo de masa muscular en los primeros días de inmovilidad. Y es porque un deportista está acostumbrado a ejercitar su músculo, a usar su músculo todos los días a alta intensidad, y bastan unos pocos días para que ya empiece a haber atrofia muscular. Además de la atrofia muscular, también el deportista, como el gasto energético va a ser menor, también va a empezar a acumular grasa adicional, va a empezar a engordar, va a empezar a acumular tejido adiposo en lugares donde previamente no había tejido adiposo, especialmente la grasa abdominal, que es la más difícil de sacar. Y también hay una recuperación funcional, es decir, que el deportista se ponga a punto, que se empieza a alterar la coordinación, la velocidad, la potencia, todas estas capacidades que tiene el deportista y que por el solo hecho de estar detenido, recuperándose por una lesión, va a perder. Entonces, lo ideal es que una vez que el periodo de cicatrización termine, que sería en esta línea verde de la derecha, los otros aspectos también estén solucionados o estén ya optimizados. El problema es que no siempre es así, y resulta que una vez que se cicatriza la lesión, que ya no hay dolor, que el deportista ya puede empezar a jugar,
nos encontramos con un deportista que tiene atrofia muscular. Es muy habitual que haya desbalances musculares, que la pierna lesionada esté muy atrófica y que tal vez la pierna contralateral, que sí pudo hacer algún tipo de ejercicio en gimnasio, por ejemplo, tenga una masa muscular un poco más conservada. Nos vamos a encontrar también con un deportista que va a tener una grasa corporal elevada, o sea, va a estar gordo o con sobrepeso. El deportista cree que estando lesionado puede comer lo mismo que comía cuando estaba entrenando, cuando estaba compitiendo. Además que el periodo de lesión deportiva genera mucha ansiedad de saber qué lesión tengo, cuál es mi pronóstico, voy a volver a ser el mismo jugador que antes. Factores psicológicos que sin duda nos van a afectar en el tema nutricional porque van a empezar a comer por ansiedad. Y ese es un factor muy importante. Tratar de disminuir la grasa corporal o la atrofia muscular en un deportista después de la lesión puede llevar muchas semanas de puesta a punto. Entonces, todo este tiempo extra que ocurre cuando el jugador ya puede empezar a competir, pero está con músculos con atrofia muscular o está gordo, estos semanas que pueden ser incluso meses, es tiempo perdido para el club, es tiempo perdido para el jugador, es tiempo que nosotros no podemos darnos el lujo de perder. Por eso lo ideal, como les contaba en la diapositiva anterior, es que todo se resuelva en el mismo nivel, en el mismo punto. Pero para eso tenemos que considerarlo antes. O sea, antes tenemos que tratar de evitar la pérdida de la masa muscular, antes tenemos que evitar que se acumule grasa y que esta recuperación funcional también podamos empezar a entrenar en el tiempo indicado, pero teniendo en cuenta estos dos últimos aspectos. Así que no es solamente cicatrizar la lesión, sino también hay otros factores secundarios que también debemos considerar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos podríamos hacer? ¿Cómo la nutrición deportiva nos puede ayudar a resolver estos problemas? ¿Será posible, por ejemplo, acortar el periodo de recuperación? O sea, que en verdad una lesión que dure 3 semanas, acortarla a 2 semanas, por ejemplo. ¿Será posible? ¿Será posible que la calidad de la cicatrización sea mejor? O sea, que el tejido que se forme en ese músculo roto no sea de colágeno, no sea una cicatriz, sino que sea de músculo, o sea, que sea de mejor calidad. ¿Se podrá disminuir la atrofia muscular en este periodo en que el jugador no va a estar entrenando? ¿Cómo podemos disminuir, por ejemplo, la acumulación de grasa abdominal o de extremidades durante el periodo de inactividad? Y lo que le importa más al club, y que no por eso no hay que dejar de pensarlo, ¿será posible disminuir los costos económicos en el club en caso de deportista o también del mismo paciente, si a lo mejor un aficionado? ¿Cómo podemos disminuir los costos en su recuperación? Todos estos son los factores o las preguntas que nos vamos a estar haciendo durante el curso y que la idea es que vayamos contestándolas en caso de que podamos contestarlas, y las que no, por lo menos saber qué es lo que se sabe y por lo tanto tratar de proponer algunas ideas para tratar de arreglar estos problemas. Ahora, una vez que ya sabemos que tenemos que hacer una intervención nutricional para recuperar a nuestro deportista, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a buscar lo que hay, qué información científica existe actualmente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace una búsqueda bibliográfica para ver qué sabemos dentro de la nutrición deportiva, cómo nos puede ayudar la nutrición deportiva para recuperar a un deportista. Entonces, para eso, lo que uno hace habitualmente, ustedes saben, es buscar en PubMed, que es la base de datos, el buscador más habitual que uno utiliza para buscar artículos científicos. Y esto lo puse ayer. Lo hice ayer para que tuviera la información lo más actualizada posible. Y puse aquí, ¿cierto?, lesiones musculares, sport injury, y nutrición. Y pueden ver que en total aparecieron 632 resultados en relación de lesiones y nutrición. Lo primero que podemos pensar es que 632 no es tanto, no son tantos artículos, porque si ustedes colocan aquí lesión del ligamento cruzado, le van a salir miles, porque hay mucho estudio de eso. Pero nutrición ya se fijan que no son tantos. ¿Qué nos indica eso? Que es un tema que no se ha estudiado mucho, lo cual tiene un lado A y un lado B. El lado A es que, como no se ha estudiado mucho, es un tema que a futuro, en los próximos años, es un tema que va a tener gran desarrollo y va a ser un auge. ¿Por qué? Porque hay un tema económico involucrado. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa el tema, son nutricionistas o le interesa el tema y quieran ir a un tema en que no está muy investigado, es un tema a considerar porque sin duda que en los próximos años va a ser un tema muy importante. Pero por otra parte, 632 también es un número no menor. Si queremos saber toda la información científica que existe actualmente,
tendríamos que leer 632 artículos, lo cual no sé si alguno de ustedes tiene el tiempo para hacerlo. El problema es que de estos 632, no todos son realmente, no todos nos van a servir. Hay muchos artículos que no nos sirven, o que son de otro tema, o que la calidad es muy mala, y que no nos vamos a guiar en un artículo que esté mal hecho. Por ejemplo, el primer artículo que sale aquí es de una recuperación funcional en cerebro de ratas. O sea, en verdad no tiene nada que ver con nutrición y lesión, si se fijan. El segundo tampoco, ¿se fijan? Entonces, en PubMed o en las bases de datos o en los libros que ustedes busquen, hay que hacer una filtración de realmente qué artículos nos van a servir, y eso que nos sirven, hacer un análisis crítico para ver si esa información es válida o no es válida, o si está bien hecho el estudio o no está bien hecho el estudio. A veces un estudio, solamente por estar publicado, uno le cree, y al final nos dificulta más que nos ayude en tomar decisiones. Entonces, nosotros nos sentimos como buscando una aguja en un pajar, tratando de buscar ese paper, ese artículo que necesitamos en millones de otros artículos que no nos sirven o son de mala calidad o que en verdad no, nos sobran. Y eso es lo difícil, cómo encontrar en toda la información científica un artículo que realmente nos sirva. Por esta razón es que yo me he preguntado y le he preguntado a mis colegas es si realmente nos han enseñado a, primero, buscar un artículo científico, y por otra parte, ser capaces de analizar críticamente el artículo que estamos leyendo. No todo lo que está publicado es verdad. No todo lo que nos dicen es cierto. No todas las modas son reales. Por ejemplo, yo siempre comento este ejemplo, pero ustedes saben que estos últimos años se ha usado mucho el uso de colágeno con vitamina C, ¿cierto? Ustedes ven todos los suplementos de colágeno, vienen con vitamina C porque es un cofactor para la síntesis de colágeno. Sin embargo, el estudio que demostró esto es solamente uno. Hay un solo estudio que demostró que realmente servía, y todas esta moda del colágeno está basado en solamente un estudio. Con eso no digo que no sirva, puede que sí sirva, pero tomar decisiones o hacer gastos de dinero con un suplemento que a lo mejor no ha sido bien probado o que realmente es una moda porque la empresa farmacéutica lo está recomendando, puede ser un peligro para nosotros a nivel profesional, porque estamos recomendando algo que no estamos seguros si sirve. Puede que efectivamente con el paso de los años nos demuestre que sí sirve, pero ¿qué es lo que voy? Que todas estas modas, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos en internet o en redes sociales, que ahora está muy de moda, hay que hacer un análisis crítico para ver realmente si sirve. Entonces, por eso tenemos que aprender a buscar bien y ver qué es lo que realmente nos sirve dentro de toda esta infinidad de artículos que realmente no nos sirven. Por eso, uno de los módulos de nuestro curso tiene como objetivo enseñarles a ustedes a hacer un análisis crítico de lo que están leyendo. Si ustedes están leyendo una revisión sistemática, por ejemplo, o un ensayo clínico aleatorizado, primero saber que no es lo mismo una revisión sistemática o un estudio randomizado, que el nivel de la calidad de la evidencia no es la misma. O sea, uno le cree más a una revisión sistemática que a un estudio randomizado. Muchas veces, probablemente muchos de ustedes ni siquiera saben la diferencia entre uno y otro. Mucho menos van a saber qué preguntas o qué aspectos tiene que cumplir para que ustedes puedan decir que es una revisión bien hecha. Por eso le propuse hacer un módulo específicamente para que ustedes puedan hacer un estudio crítico de lo que vayan leyendo. Y esto está puesto en el módulo anterior a todo lo que es suplementación, porque cuando hablemos de suplementación y yo les presente los artículos científicos, la idea es que ustedes lean lo que yo les voy a proponer, pero que tengan una idea propia. Si yo les digo que, no sé, que la cúrcuma sirve, no se crean que porque yo lo dije, la cúrcuma sirva, sino que yo quiero que ustedes tengan una impresión propia y ustedes sepan aplicarlo según su propio criterio y no porque alguien les dijo, que yo creo que lo más importante. Yo creo que lo más importante de este curso, insisto, no es darle una receta de cocina, sino que ustedes puedan aplicar según su propio criterio cómo aplicar una intervención nutricional y en qué momentos y qué usar y qué no usar, pero porque ustedes toman la decisión y no porque alguien les dijo. En ese módulo, por ejemplo, vamos a hablar de dónde buscar. Lamentablemente hay muchos profesionales que todavía usan Google. Vamos a ver la pirámide de la evidencia, vamos a ver qué estudios tienen de mejor calidad y son más creíbles que otros, que no son todos iguales.
nos vamos a dar cuenta que hay muchos estudios que nosotros damos por cierto y que son ensayos clínicos, que no tienen, que tienen mucho riesgo de sesgo, tiene mucho riesgo que los resultados sean por el azar y no porque realmente esa intervención sirva. Vamos a hablar de los estudios clínicos randomizados, cuáles son, cómo hacer, saber cuáles son de buena calidad, las revisiones sistemáticas, que vamos a ver que es el que tiene el mayor nivel de calidad dentro de los artículos, pero sin embargo, la mayoría están mal hechas o están mal realizadas. Entonces, no porque lo diga una revisión sistemática va a ser una verdad absoluta. O sea, no porque yo vea una revisión sistemática que diga que X suplemento sirve, nosotros la vamos a usar. Y al revés, a lo mejor no porque un estudio diga que no sirve, a lo mejor no va a servir en mi paciente. Tal vez en mi paciente sí sirva. O tal vez en el contexto de mi paciente no se ha estudiado y por lo tanto yo no puedo decir que no sirva. Entonces hay que tener esa flexibilidad de poder aplicarlo dependiendo de mi propio juicio, no lo que me vayan diciendo los demás. Vamos a ver la importancia de la variable a estudiar y vamos a ver que en temas de nutrición y medicina deportiva hay algunas consideraciones que es un poco difícil de aplicar la evidencia en deporte. Ustedes van a ver que hay muchos profesionales, muchos de ellos en redes sociales, por ejemplo, que dicen aplicar la evidencia y que ellos usan la evidencia. Sin embargo, la evidencia en medicina deportiva está un poco limitada, por varias razones, que lo vamos a hablar en ese tema, en ese módulo. Entonces, es importante que ustedes también sepan aspectos básicos de este tema para que ustedes lo puedan aplicar independientemente a la nutrición, también lo pueden aplicar a la medicina o a la kinesiología, a la fisioterapia o a lo que ustedes hagan, porque artículos científicos hay en todos los temas. Entonces, este es el programa del curso, se los quiero presentar para que más o menos conozcan. El módulo 1, el primer módulo, es una introducción de ver la importancia y más o menos lo que hemos estado hablando ahora. En el módulo 2 vamos a hablar de la lesión misma, o sea, por ejemplo, la lesión muscular, un desgarro, qué es lo que ocurre ahí, cuáles son los mediadores inflamatorios, cuáles son las células involucradas. Y es importante porque cuando hablemos de suplementación y hablemos, por ejemplo, que la cúrcuma inhibe la producción de interleuquina 1, sepamos qué es la interleuquina 1. Y sepamos, por ejemplo, que durante la reparación de un músculo, por ejemplo, hay 3 fases. Primero hay una fase inflamatoria, hay una fase después más regenerativa. Entonces, una suplementación antiinflamatoria vamos a tener que colocarla al principio, donde está la citoquina, donde está la interleuquina 1, está la interleuquina 6, en donde nos va a dar más efecto. No tiene mucho sentido colocar un suplemento o una alimentación antiinflamatoria al final del proceso donde ya la reparación está hecha. Entonces, la intervención tiene que ver según la etapa de la inflamación en la cual estemos. Y para eso tenemos que conocerla. Por eso yo les voy a presentar un poco qué es lo que pasa en una lesión y cuáles son sus etapas. En el módulo 3 vamos a hablar los cambios secundarios, que ya algo hemos hablado, el tema de ganancia de peso, atrofia muscular, en fin, son varios aspectos que hay que considerar, que no es solamente la lesión en sí. En el capítulo 4 vamos a hablar lo que les decía recién, estos conceptos de medicina basada en la evidencia, o mejor dicho, nutrición basada en la evidencia, para que ustedes aprendan a hacer un análisis crítico de lo que están leyendo. En el módulo 5 vamos a hacer una intervención, vamos a exponerle cuáles son los aspectos a considerar en una intervención nutricional, cómo hacer ajuste del gasto calórico total, del ajuste de macronutrientes, cuántas proteínas, cuántas grasas, los hidratos de carbono, cómo lo ajustamos, que son cosas que probablemente muchos de ustedes, nutricionistas, más o menos manejan, pero no todos los profesionales de la salud saben hacerlo. Módulo 6, vamos a hablar de suplementación. Siempre, en lo personal, y bueno, y todo el equipo que hemos trabajado en los últimos años, tratamos de favorecer la alimentación más que la suplementación. Tratar de que la alimentación sea equilibrada, sea con todo lo que necesitamos. Sin embargo, en algunas ocasiones puntuales, como puede ser la lesión, tal vez necesitemos aplicar algún tipo de suplementación por un periodo corto. ¿Y cuál es usar? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál sirve? ¿Cuál no tanto? Eso lo vamos a ver en ese módulo 6. Y finalmente en el módulo 7 vamos a ver todo lo teórico que hemos visto hasta ahora, aplicarlo en un paciente real. Yo les voy a poner un caso clínico real y les voy a contar un poco cómo nosotros intervenimos en ese jugador aplicando todos los módulos previos, lo cual no significa que sea la respuesta correcta, tal vez a lo mejor alguno de ustedes hubiese hecho algo distinto y también está bien. Y por eso es lo que decía al principio, en ese módulo, ya teniendo todos los conceptos teóricos,
sería importante que ustedes también aportaran ideas, a lo mejor ustedes hubiesen hecho algo distinto, hacer un poco de una puesta en común, una reunión clínica, de ver cómo podemos ir perfeccionando esta intervención nutricional. Tal vez hayan cosas que a lo mejor alguno de ustedes haya probado y que a lo mejor yo no conozca, ¿cierto? Entonces la idea es que entre todos nos retroalimentemos y podamos ir aprendiendo entre todos. Yo también creo que uno como profesor o como docente del curso, uno también aprende de su alumno. Por eso es importante que haya una transferencia de información recíproca. Y para mí es muy importante que ustedes también aporten, no solamente escuchen, sino que tengan un rol activo. ¿Cómo vamos a trabajar? Van a hacer presentaciones, no quiero decir clases, porque clases es un poco fome, ¿cierto? Pero presentaciones cada 2 semanas. He tratado de que las presentaciones no sean muy largas, sean en promedio entre 25 o 30 minutos máximo. Puede que alguno dure un poco más y otro un poco menos, para que no sea tan fome y no se queden dormidos escuchándome. Y van a ser cada 2 semanas para que ustedes tengan tiempo para poder escucharla, poder leerla, poder estudiarla, dependiendo de su horario. Y 3 de estas presentaciones, o sea, de estos 7 módulos, 3 de ellos van a ser en vivo, van a ser en videoconferencia, como ahora, para que ustedes puedan hacer las preguntas, puedan aportar, puedan decirme si hay algún concepto que no les haya quedado claro. Podemos, al principio de cada clase, vamos a dedicar unos minutos para hacer un repaso de la clase anterior, para que ustedes pregunten si quedan dudas, y también vamos a hacer un repaso muy corto, solamente en 1 o 2 diapositivas, de los conceptos más importantes que yo quiero que ustedes retengan. Y cada sesión y cada módulo va a tener información adicional, van a haber artículos científicos, papers, de donde yo saco toda esta información, para que ustedes puedan leer críticamente y puedan tener tiempo y poder analizarlo con tiempo. La idea es que no solamente sea la clase, sino también ustedes vayan aprendiendo de los artículos que existen. Las evaluaciones, ustedes saben, como todo curso hay que hacerla. Lamentablemente cuando un alumno trata de olvidarse de la evaluación, pero son 3, pero son bien simples. Una es una prueba de selección múltiple, que en verdad es bien corta, no es nada muy difícil, que van a ser con los temas que yo les voy a presentar. No voy a preguntar nada de algún artículo científico, ni nada muy rebuscado, solamente los aspectos más importantes que hemos pasado en la presentación. Vamos a hacer una tarea bien corta que en relación a cómo hacer un análisis de los artículos científicos. O sea, les voy a dar una pauta de cómo ustedes tienen que analizar un artículo científico para que ustedes puedan después a futuro hacer la misma pauta en su día a día, en su labor habitual. Y el trabajo final es poner en práctica lo que hemos estado haciendo en el curso, y es más que nada un caso clínico en que yo les voy a pedir a ustedes que me cuenten o me propongan una intervención nutricional según lo que hemos hablado durante el curso. Que este trabajo final, insisto, también va a ser importante porque podemos compartirlo entre todos y podemos sacar ideas y ver cómo podemos ir aprendiendo entre todos. Esa es como la metodología de trabajo. ¿Cómo poder inscribirse? Bueno, ustedes ya saben, ya están conectados acá con Nutritional Coaching, que es el que nos ha dado el soporte y todo, las facilidades para poder hacer este curso. Así que pueden obtener toda la información en la página web de Nutritional Coaching. Recuerden que también tiene página en Instagram, que pueden ir siguiendo cada uno de este y de otros cursos. Hay otros cursos muy, muy interesantes también que también pueden revisar. Y también les dejo acá, como estamos en la era de las redes sociales, yo también tengo mi Instagram, que es Dr. Luis Vergara o Dr. Luis Vergara. Tengo un Facebook y tengo un Twitter, que es LR Vergara, por si a alguno de ustedes le interesa. De vez en cuando voy colocando alguna información cuando tengo tiempo. Ustedes saben que mucho tiempo no hay. Y bueno, tengo también mi página web, que también es Dr. Luis Vergara o drluisvergara.com, para que si a alguien le interesa unirse o hacerme dudas o preguntas o aclarar alguna duda. Bueno, eso es más que nada lo que les quería presentar. Insisto nuevamente que es un tema que va a estar muy de boga en los próximos años, y principalmente porque hay tema económico metido ahí en recuperar un deportista rápido, pero también ustedes lo pueden aplicar a su familia, a sus pacientes, en ustedes mismos. Y la idea es que entre todos vayamos haciendo el curso. Yo no les quiero dar, insisto, la receta lista, sino que yo quiero que entre todos vayamos haciendo eh, el curso y vayamos aprendiendo entre todos. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, les dejo abierta la posibilidad.
Sí, hay un tema, bueno, el tema de antioxidante o antiinflamatorio, ya que aquí lo pregunta, bueno, Eduardo, o, en que hay una duda en que si realmente sirve aplicar, por ejemplo, mucho antioxidante o mucho antiinflamatorio en un periodo de inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación tiene un rol, ¿cierto? Es un rol para cicatrizar, para favorecer la recuperación de esa célula que está dañada. Y para que haya recuperación tiene que haber inflamación. Entonces, tal vez el usar mucho antioxidante o mucho antiinflamatorio también va a afectar el, el periodo de recuperación y probablemente el resultado final puede que no sea el óptimo, puede que a lo mejor esa cicatriz sea de mala calidad y pueda aumentar la recidiva de esa lesión. Entonces ahí hay un tema ahí de cuándo aplicar antiinflamatorios o antioxidantes y cuándo no, o en qué momento. Es un tema que lo vamos a ir hablando durante el curso. Durante el curso, gracias Marcela desde México, sí, vamos a dar material de apoyo, vamos a partir el curso con la bibliografía que yo tengo, pero la idea es que vayamos complementando ese material con artículos, con videos, con lo que vayamos encontrando. Si ustedes encuentran algún material importante en alguna otra fuente, también la pueden hacer llegar para tratar de compartirlo entre todos. Sí, bueno, la idea también, bueno, en lo posible, esta es la primera vez que hacemos este curso. Preguntan si más adelante vamos a hacerlo más, otras versiones, y bueno, de parte mía yo encantado de poder hacer varias versiones del curso, tratar de ir mejorando cada vez más, pero bueno, de mi parte encantado de poder hacerlo más adelante, bueno, hay que ir viendo cómo se dan las cosas, pero encantado de poder hacerlo más adelante, quién sabe, a lo mejor después hacerlo presencial, ¿cierto? Podemos ir después viendo si podemos ir mejorándolo o cambiándolo un poco. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Insisto, les quiero agradecer porque estar un día viernes viendo un webinar no es el mejor momento. Yo sé que mucha gente lo va a ver después porque me lo ha dicho, pero le agradezco estar acá, estar interesado en este tema. Y cualquier cosa que tengan, dudas, preguntas, pueden hacérmela llegar a mí. eh, Me pueden mandar un mensaje por Instagram, por donde ustedes quieran, alguna red social, o por la misma página de Nutrition Coaching, si tienen alguna duda con respecto al curso, la matrícula y todas estas cosas, que ellos manejan más que yo ese tema. Y bueno, si no hay más preguntas, saludarlos a todos y invitarlos a este curso. Y cualquier duda, sugerencia o aporte va a ser bienvenido y voy a estar encantado de poder escucharlo. Bueno, muchas gracias y espero verlo en el curso.